Bien, quiero compartir con ustedes en el libro de Génesis, que es el libro que estamos leyendo, ¿verdad? En la lectura diaria de la palabra del Señor. En el libro de Génesis, les voy a pedir que escuchen la lectura del capítulo 6, versículo 5 al 8. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Amén. Oremos. Padre Celestial, una vez más venimos a ti para rogarte, Señor, que tú nos dirijas en la meditación de tu palabra y que, como siempre, Señor, no sea la excepción, podamos sacar provecho, Señor, de ella para nuestra vida espiritual. Enséñanos, ilustra nuestra mente, alimenta nuestro espíritu, Señor, con tu palabra, de tal modo, Señor, que podamos vivir quieta, reposadamente y con fidelidad en esta tierra, Señor, a ti. Padre Celestial, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, este relato de la palabra del Señor que nos muestra estos versículos en Génesis, nos enseña en primer lugar de que hay un momento en la historia de la humanidad muy cercano, ¿no es cierto?, al comienzo de todas las cosas, en que la maldad de los seres humanos abundó de tal manera que Dios tomó una decisión muy drástica. Tremenda decisión que Dios toma de raer de la tierra, ¿no es cierto?, todo ser vivo. No solo el ser humano, sino que a los animales que estaban en la tierra también. No ponemos en duda nosotros que este es un relato verídico, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, es un relato verídico. El mundo no lo cree. Algunos que son incrédulos han llegado a decir que el diluvio no fue universal, sino que solamente fue local, ¿no es cierto? Ahí en el lugar donde vivía Noé solamente. Pero la palabra del Señor nos enseña, y eso nosotros no creemos y no es suficiente para nosotros, de que este diluvio fue un diluvio universal. Toda la tierra completa estuvo bajo aguas, ¿ya? Y que toda vida sobre la tierra fue destruida, excepto la vida de Noé y sus hijos, sus nueras y su esposa, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios toma esta decisión tan drástica, ¿no es cierto?, de destruir todo? Por causa del pecado, justamente. Comienza diciendo el relato que leímos, ¿no es cierto? Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Tan grande debe haber sido el pecado en la tierra en esa época. ¿Habrá sido mayor que el pecado que vivimos nosotros en la tierra hoy día? No lo sabemos. Pero sin duda, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor que el pecado, ¿no es cierto?, y la malicia que había en la tierra en esa época ya era demasiado. Y que colmó a Dios. Y que Dios, por causa de esta maldad del ser humano, toma esta decisión de destruirlo. Y fíjense que por causa del ser humano también, Dios toma esta decisión, ¿no es cierto?, de raer de la tierra todo ser vivo. Los animales también, todo. Pero el versículo 8 dice que Noé halló gracia en los ojos del Señor. Noé halló gracia en los ojos del Señor. Seguramente Noé también enseñó a su hogar la palabra de Dios, era temeroso de Dios, Noé, era un hombre justo, y seguramente Noé constituyó un hogar con esas características también. Pero aquí dice que Noé halló gracia en los ojos del Señor.
Noé. ¿Ya? Y por causa de eso, por causa de Noé, ¿no es cierto?, de que Noé halló gracia en los ojos del Señor, es que Dios concede a Noé su familia, ¿no es cierto? Y Noé pudo salvarse él y su familia en esta arca, en esta gran arca, que muchos se preguntan, pero ¿cómo Noé pudo haber construido esa tremenda arca en ese tiempo? El asunto es que efectivamente Noé no dice aquí que Noé haya cuestionado al Señor. A lo mejor Noé tenía todas, ¿no es cierto?, las razones para cuestionar y decir, pero ¿cómo yo voy a construir un arca tan grande? Simplemente Noé obedeció al Señor. Noé creyó lo que Dios le dijo. Y hay algo interesante en esto también, porque Noé fue un ejemplo de integridad en una sociedad, hermanos, sin Dios. Así que si nosotros nos maravillamos, nos extrañamos o a veces nos duele de que vivimos en una sociedad que no quiere a Dios, no es la primera vez que ocurre. A Noé le ocurrió. Noé vivió en una sociedad sin Dios. Y por eso que Dios toma esta decisión de destruir la vida del ser humano y de los animales, porque la sociedad estaba corrompida en su totalidad. Por lo tanto, lo que nosotros vivimos hoy día, mis hermanos, no es nuevo. El corazón del hombre está corrompido desde sus inicios. No ahora. Desde sus inicios el corazón del hombre se corrompe, desde muy temprano. Desde que entra el pecado, ¿no es cierto?, en el huerto del Edén, con Adán y Eva. El pecado se empieza a manifestar con los hijos de Adán y Eva. Y el ejemplo que tenemos en la palabra del Señor, cuando Caín, ¿verdad?, mata a su hermano Abel y derrama la sangre de su hermano inocente. Dios castiga también, ¿no es cierto?, a Caín por causa de ese gran pecado que él cometió contra su hermano. Y vemos que de ahí en adelante el pecado comienza a aumentar cada día más en la raza humana, hasta llegar a colmar al Señor en este relato, en el capítulo 6 nada más, ¿no es cierto?, de Génesis. Imagínense ustedes. Ahí ya Dios ya toma esta decisión de destruir la vida sobre la tierra por causa exclusivamente de la maldad del ser humano. Por lo tanto, si nosotros miramos la sociedad moderna y vemos que hay tanto pecado y tanta maldad, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que solo por la gracia de Dios es que estamos vivos y podemos movernos y podemos gozar, ¿no es cierto?, de su gracia todavía, solo por la gracia de Dios. Mucho tiempo ha que Dios ya a lo mejor debió haber destruido toda esta tierra tan llena de pecado. Pero sin embargo, Dios es paciente todavía en nuestros tiempos, como dice la palabra del Señor, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, mis hermanos. Estamos viviendo en el periodo de la gracia. Por lo tanto, nosotros somos como Noé en este periodo de la gracia. Usted es como Noé en este periodo. Debemos ser como Noé. Un ejemplo de integridad en una sociedad sin Dios. Esa debe ser la característica del hijo y de la hija del Señor. Ahora, Noé fue llamado a cumplir un propósito muy específico. Y vaya tremendo propósito, ¿no es cierto? Bueno, debemos saber que la vida suya y la vida mía también tiene un propósito en la tierra. No estamos en la tierra porque sí. No nacimos por el azar. No vinimos a este mundo ni vinimos a la vida, ¿no es cierto?, por la casualidad. Dios tenía en sus planes nuestra vida. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía quién iba a ser usted y quién iba a ser yo, así lo especifica la palabra del Señor, no lo digo yo, ¿verdad? Lo enseña la palabra de Dios. Dios establece desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser sus hijos y les entrega un destino eterno, porque todo eso es de Dios, nada es nuestro. Dios le entregó un destino eterno a usted. Pero hay trabajos menores que el Señor da.
Ese es el trabajo mayor, el destino eterno que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Estaremos en la eternidad con el Señor, después de esta vida. Pero antes de, Dios, ¿no es cierto?, como a Noé, también nos llama a cumplir una misión específica en esta tierra. Así lo hizo el Señor con Noé, y así también el Señor lo hace con ustedes, y lo hace conmigo también. Todos nosotros tenemos un propósito por el cual estamos en la tierra. ¿Cuál será el propósito entonces? Podemos preguntarnos y podemos reflexionar, ¿no es cierto? ¿Cuál será el propósito de la vida, esta vida tan maravillosa y tan perfecta? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Verdad? Bueno, históricamente, ¿no es cierto?, en todos los periodos de la historia de la humanidad, han existido hombres que han impactado al mundo que les rodea. Noé impactó al mundo que le rodeó. Noé construyó un arca, siguiendo las instrucciones específicas del Señor. Construyó un arca, y que seguramente no fue fácil para él construir un arca, con las dimensiones, ¿no es cierto?, que tenía, que eran realmente extraordinarias. Y sin embargo, Noé comenzó ese trabajo y lo finalizó con la ayuda del Señor. Y ese trabajo que hizo Noé, obedeciendo a Dios, fue lo que le salvó la vida a él y a su familia, porque Noé siguió los pasos que Dios le dio. Hacemos bien cuando le obedecemos al Señor, cuando usted obedece a Dios y cuando usted sigue paso a paso las instrucciones que Dios da. Créame, porque así lo dice su palabra, ¿no es cierto?, que tendremos victoria en victoria. ¿Cuándo nos comienzan los problemas? Cuando dejamos el consejo del Señor y creemos que nosotros podemos, ¿verdad?, con nuestros propios méritos, salir adelante sin la necesidad de un Dios. Entonces vienen nuestros problemas. Entonces vienen los fracasos, etc. Noé no fracasó porque siguió las instrucciones, muy difíciles. Dios no le ha pedido a usted que construya un arca. Dios no me ha pedido a mí que construya un arca. A Noé sí se lo pidió. Difícil, ¿verdad? Pero Noé lo hizo. Por lo tanto, todo lo que Dios le pida y todo lo que Dios nos pida a cada uno de nosotros, debemos hacerlo. Debemos obedecer las instrucciones del Señor, no solo para nuestro bien, sino para nuestras familias. Porque detrás de cada uno de nosotros hay una familia. Hay un esposo, hay una esposa, hay hijos, etc. Por lo tanto, las decisiones que tomemos nosotros siempre van a afectar no solo nuestra vida, sino a aquellos que nos rodean. La familia de Noé fue afectada por esta decisión de Noé, afectada positivamente, porque Noé decidió obedecer a Dios y Noé construyó el arca y su familia entera se salvó por la obediencia de Noé. En la época, hasta ese tiempo, ¿no es cierto?, desde Adán hasta Noé, había conciencia de la importancia de caminar con Dios ya. El hombre tenía conciencia de lo que era bueno y lo que era malo, así como la tiene hoy día. Una cosa distinta es que el ser humano no quiera considerar, ¿verdad?, esa conciencia que le dicta lo que es bueno y lo que es malo. E intenta borrar, ¿no es cierto?, con la mano esa línea divisora entre lo bueno y lo malo, para que no exista pecado, y que todo sea lícito, y que no haya nadie, absolutamente nadie, ¿no es cierto?, que nos reproche lo que podamos hacer o pensar. El ser humano quiere vivir sin Dios, sin ley, quiere vivir libremente. Es el anhelo de la humanidad, la libertad plena. Bueno, siempre, ¿no es cierto?, ha habido hombres que han impactado a su entorno inmediato, ¿verdad? Como por ejemplo Noé, que ya lo dijimos, como José también, Moisés, como Abraham, como Josué, como Gedeón, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos ser hombres o mujeres, en este caso nuestras hermanas,
que impacten al mundo que les rodea. Usted debe impactar al mundo que le rodea con su testimonio. El testimonio es el que impacta a aquel que ve. Pero aquel que ve, que no vea al hombre, que no vea a la mujer, que vea a Cristo en nosotros. Y eso es lo que va a impactar a aquellos que nos rodean. Ha habido muchos hombres y mujeres también, los cuales relata la palabra del Señor, que han impactado positivamente y que han conducido a los pies del Señor a hombres y mujeres, y que han mantenido vivo el testimonio de la palabra de Dios. No solo ahora, en la época cristiana, sino que desde siempre, desde sus inicios. Noé entonces fue un ejemplo de integridad. Y esta integridad llevó a Noé a alcanzar la gracia delante del Señor. Noé miró el Señor miró la tierra y vio la maldad, la malicia. Pero miró a un Noé que era temeroso de Dios. No perfecto, porque era hombre, pero era temeroso de Dios. Y Dios miró a Noé, y Dios salvó a Noé y a su familia. Noé tuvo una característica. Delante de Dios, ¿no es cierto?, fue justo. Dios lo consideró justo. No perfecto, pero sí justo, porque era un hombre que temía al Señor y que servía al Señor. Y que se guardaba de la contaminación del mundo que le rodeó. No se justificó nunca Noé, ¿verdad? Podría haberse justificado. Esto es lo que ocurre en mi tiempo, yo soy así porque todos lo hacen. No, Noé mantuvo su integridad ante el Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos justificamos con la maldad, ¿no es cierto?, de los que nos rodean. Y porque tal o cual hizo tal cosa, entonces yo también tengo ciertas libertades. ¿Por qué yo no lo puedo hacer si el otro lo hace? No pensamos, ¿no es cierto?, que nosotros somos un testimonio vivo en este mundo y que nuestro deber es impactar positivamente con la luz del Evangelio, con la luz de Cristo, ¿no es cierto?, a aquellos que nos rodean. Ahora, fíjense ustedes que Dios ve el mundo, ve la maldad del mundo, el pecado del mundo. Dios mira a Noé, ve un hombre temeroso de él. ¿Y qué hace el Señor? Dios revela sus planes a Noé. Dios le reveló a Noé lo que iba a hacer. Hazte un arca, ¿no es cierto?, de madera, porque voy a destruir toda vida sobre la faz de la tierra. Dios le revela a Noé lo que iba a suceder. Dios nos ha revelado a nosotros lo que va a suceder con la humanidad. Creo que a estas alturas muchos de ustedes ya se tienen que estar dando cuenta, ¿no es cierto? Casi hemos leído la Biblia completa. Por lo tanto, deben darse cuenta que Dios ha revelado a su pueblo, de entre los cuales estamos nosotros, lo que Dios va a hacer con este mundo. Dios lo ha revelado a nosotros, no al mundo, a pesar que la revelación está ahí. La revelación está aquí en la palabra del Señor. Cualquiera puede ir allí, buscar la palabra del Señor y va a encontrarse con esta revelación que Dios da a su iglesia de lo que Él va a hacer con el mundo en los años, en los siglos o en los milenios venideros. Dios ya lo estableció y Dios lo ha revelado a su pueblo. Nosotros lo sabemos. Así como Dios revela a Noé lo que va a hacer, Dios ha revelado a su pueblo, a través de la palabra del Señor, lo que Él va a hacer con el mundo, y nosotros lo sabemos. Por lo tanto, usted y yo y cada creyente y cada hijo e hija de Dios debemos estar construyendo nuestras propias arcas, porque llegará el momento en que comenzará esta lluvia y no parará, ¿no es cierto? Estoy hablando figuradamente. Llegará el tiempo en que Dios comenzará, ¿no es cierto?, a estrechar cada vez más los tiempos, y llegará el momento en que el Señor cumplirá la promesa
Su primera promesa, llevarse a su pueblo de esta tierra. Porque el pueblo de Dios no es digno de este mundo. Usted, hermano, usted, hermana, no es digna ni es digno de este mundo. Este mundo es muy pequeño para usted. Este mundo es muy pequeño para los hijos del Señor. Este es un mundo muy corrompido para la esposa del Cordero. La esposa del Cordero espera un mundo mejor, porque Dios lo ha prometido así. Y Dios lo ha revelado, ¿cierto?, a través de su palabra. Por lo tanto, Dios nos ha revelado a nosotros lo que va a hacer, ¿no es cierto?, con esta humanidad. Qué privilegio más grande. Hay muchos que esperan hoy día revelaciones. Estoy esperando que Dios me aparezca en sueños, están atentos, ¿no es cierto?, a ciertos profetas que salen por ahí en las redes sociales, dicen, oh, va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro, ¿no es cierto? Dios va a castigar, Dios acá, que tantas cosas. No creamos esas cosas. Creámosle la palabra del Señor. Este mundo está lleno de mentiras. Debemos creerle a la palabra del Señor. Ahí está todo lo que yo necesito saber como un hijo de Dios. No necesito escuchar profecías modernas. No necesito escuchar falsos profetas que andan causando temor en las personas o amenazando a las personas. La palabra del Señor está completa. Debemos ir ahí. No necesitamos más, hermano. Fíjense ustedes que no era un hombre común y corriente, un hombre normal, una familia normal, ¿verdad? Seguramente sus hijos también, no sé, eran hijos muy sujetos a su padre, ¿verdad? Lo podemos entender porque sus hijos seguramente le ayudaron, ¿no es cierto?, también a construir, fueron obedientes a su padre, creyeron, ¿no es cierto?, a lo que les dijo su padre. Entonces, no era un hombre normal y la familia no es una familia normal. Porque Dios revela sus planes a gente normal, pero a sus hijos, a los que hace sus hijos, ¿verdad? Hombres comunes, corrientes, mujeres comunes y corrientes, pero hijos e hijas del Señor, temerosos y temerosas de Dios. Y todos los planes que Dios ha establecido, tarde o temprano, se llevarán a cabo. No quedará ni uno solo sin llevarse a cabo. Todos los planes de Dios se realizarán, todos. Porque no son planes trazados por un ser humano, son planes trazados por el Creador. Dios revela a Noé los planes de mediano plazo, pero también reveló los planes de largo plazo. Estableceré mi pacto entre tú y yo, ¿no es cierto? Le dice a Noé, ¿verdad? El hombre, la mujer, cristianos, debemos aprender a descansar en las promesas del Señor. Noé descansó en la promesa del Señor. Tal vez pocas veces meditamos en cómo pudo haber sido para Noé y su familia haber estado dentro del arca cuando comienza este cataclismo sobre el mundo. Seguramente pudieron haber tenido un cierto grado de temor y de miedo al escuchar, ¿verdad?, los torrentes de agua, los truenos seguramente, los estruendos que se pudieron haber escuchado, porque esta no fue una lluvia normal, fue un cataclismo sobre el mundo entero. Y Noé y su familia dentro de un arca. ¿Qué escucharían ellos afuera, ¿no es cierto? Tal vez los gritos de mucha gente muriendo, los estruendos de montañas derrumbándose, etcétera, tanta cosa, ¿verdad? ¿Cómo habrán estado Noé y su familia dentro del arca? Confiados en el Señor, Noé. Pero a veces estamos confiados en el Señor, pero no dejamos de tener temor cuando vemos las cosas horrendas que ocurren a nuestro alrededor. Tal vez pudo haber tenido temor Noé también, era un ser humano. Pero él sabía que estaba en los brazos del Señor, porque él confiaba en lo que Dios le había dicho, que le iba a salvar a él y a su familia. Y así sucedió. Por lo tanto, dentro de esa frágil arca que Noé construyó, estaba una familia que Dios salvó.
solo por su amor, solo por su gracia. Dentro de esta frágil arca, ¿no es cierto? En el siglo XXI estamos nosotros. Una frágil arca, pero una arca que está protegida por la mano del Señor. Así están nuestros hogares. Mi hogar, el hogar de cada uno de ustedes, está protegido por las manos del Señor. Dios protege nuestros hogares. Y todo lo que pueda acontecer, ¿no?, está estipulado dentro de los planes del Señor. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, todas. Hemos escuchado tantos testimonios de este año que pasó, 2020, con pandemia, cómo Dios ha bendecido a su pueblo, cómo el pueblo de Dios ha crecido espiritualmente, cómo aún en pandemia, sin nosotros predicando por doquier tal vez, Dios está salvando almas. Porque esa es la obra de Dios. Nosotros entramos en esta labor porque a Dios le place. Pero la obra es del Señor. Bueno, Dios cumple sus planes, ¿no es cierto? A través de hombres y mujeres. Dios cumplió sus planes, usó a Noé para salvar una familia y para conservar la vida de muchos animales también y de especies. Dios usó a Noé para llevar a cabo esos planes. También Dios nos usa a nosotros para llevar a cabo sus planes. Tal vez usted, el que es joven, algún día se va a casar, va a formar un hogar cristiano, va a tener hijos, que van a ser hijos del Señor. Y eso va a estar en los planes de Dios. Por lo tanto, ustedes van a ser instrumentos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios va a llevar a cabo sus planes, sí o sí, ¿no es cierto? Porque Dios es poderoso para hacerlo. Usted y yo estamos llamados para formar parte de los planes del Señor. Hemos sido llamados para formar parte de esos planes, nada más. Hemos entrado en esta labor nosotros, porque Dios nos puso. Solo basta que nos sometamos o que sometamos toda nuestra vida, toda nuestra existencia al Señor. Sometamos nuestra vida al Señor y vamos a ver cómo, ¿no es cierto? Dios va a llevar a cabo todos estos planes en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a entender, como entendió Noé, que pase lo que pase, que aunque las tormentas y los problemas sean tan grandes como los que vivió Noé, nosotros vamos a estar seguros en las manos del Señor. Entonces, para finalizar, no olvidemos, ¿no es cierto?, lo que dice el versículo 5 del capítulo 6, que dice que Dios mira la tierra y ve la malicia de los hombres, que era mucha. Y Dios, de acuerdo a eso, toma la decisión de destruir la vida del ser humano sobre la tierra y de todos los seres vivos. Pero hubo un hombre que halló gracia en los ojos del Señor. Y ese fue Noé. Así usted y yo debemos hallar gracia en los ojos del Señor también, para su venida, para que seamos victoriosos en la venida de Cristo y podamos, ¿verdad?, estar en los brazos del Señor cuando Dios comience a cumplir sus propósitos sobre esta humanidad.